Bueno, lo saludo a Carlos Tomada. Carlos, qué gusto. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Bien? Gusto verte. Bueno. Y preocupado, porque los números, supongo que habrás visto, de la caída de todo hoy. Hacía años que no se veía todo al suelo, ¿no? Y los que faltan conocer. Y los que faltan conocer. Y los índices de desempleo, Lo que están ¿no? viniendo en materia de despidos y en materia de salario. Ha habido una suerte de, yo diría, como de confusión en el presidente cuando señaló que los salarios estaban por encima de la inflación. Con lo cual, digamos, se configura un escenario donde el paro general es inevitable, digamos. Y tiene motivos. Sobran los motivos, diría alguien, sobran los motivos porque... Primero una cosa que quisiera aclarar. El paro general, un paro general, es en democracia, después del momento del voto, que todos valemos uno, es el acto más importante para demostrar el rechazo de la ciudadanía a las políticas públicas de un gobierno. Eso es un paro general. Y un paro general no es un problema solamente de que no hay transporte. Es la voluntad de los ciudadanos que dicen no queremos saber más de este gobierno. Por eso, cuando yo leo y veo y escucho estas amenazas de los descuentos, las amenazas bueno, que no se explica por qué es este paro se explica porque los salarios tienen tope, se explica porque los despidos en el sector público han sido salvajes y recién ahora están empezando fuertes los despidos en el sector privado, contemporáneo con la caída de la actividad sin lugar a duda, pero también tiene que ver con las privatizaciones, con el desmantelamiento del Estado, con las políticas públicas que se caen, con el ajuste. Entonces, me parece que este paro no es, como quieren decir algunos, apresurado. ¿Cómo es posible que a 5 meses...? Es muy interesante esta explicación, viene muy bien, Carlos, didácticamente, pero además frente a la tilinguería de los que dicen no le hicieron un paro al gobierno peronista. Bueno, no habría motivo, había pleno empleo, había consumo, ¿Había algún proyecto de reforma laboral que les cercenaba derechos, que los quiere convertir en trabajadores del siglo XIX? No. Entonces, no es un problema de que se lo hacen... Esa es una chicana ya vieja. Exacto. No tiene nada que ver. Por supuesto que en el gobierno anterior había problemas de ingresos, eso es cierto, pero no ameritaban, funcionaban las paritarias y no ameritaba entonces ponerle un stop al gobierno y decirle, señores, paren un poquito. Porque además, con esto que quieren hacer ahora, de que los aumentos sean mensuales según la inflación, dejan congelada la peor distribución del ingreso que ha conocido la Argentina. Eso es lo que no nos damos cuenta. Eso es importante, ¿eh? Entonces, porque además es un gobierno que le está queriendo poner tope a las paritarias, que no quiere homologar, que está queriendo congelar las paritarias de la Argentina. Las paritarias son libres. Y en algún momento generó una inercia que funcionó en los primeros meses. Ahora, otra vez, el presidente entonces que va a tener que decir que los salarios están por debajo de la inflación. Insisto. Así que creo que el paro de mañana va a ser contundente, necesario, y por favor, que no repitan esta historia de que hacen un paro y para qué sirve. Sepan leer, insisto, lo que significa un paro general. Es la más importante manifestación de desacuerdo de la ciudadanía. Carlos, ¿y tienen números ustedes de desempleo ya frente a estos primeros 3 meses? Lo que estamos viendo es una aceleración de los despidos del sector privado. Los del sector público los vimos, ya fueron un número importante, pero ahora... y además no están utilizando ninguno de los procedimientos previstos en la legislación, porque nosotros trabajamos para que no hubiera despidos, intentábamos buscar soluciones. No hay ayuda acá. No. El Estado privados contra privados, dice. Y entonces es
la patronal contra los trabajadores. Y además, con esta idea que alguna vez ha expresado el presidente, de, bueno, que en realidad no se explica la legislación laboral, porque es un contrato entre dos partes iguales. Pero ¿cómo entre dos partes iguales? No es así. Entre Roca Claro. o Arcor y el trabajador son dos partes iguales. Claro. Quiere decir que se pueden regir por el Código Civil y por el Código Comercial. Eso es tirar abajo 100 años de lucha, 100 años de conquista, 100 años de todo, de ley de contrato de trabajo, diciendo que son iguales. Existe lo que se llama el principio protectorio. Total. Y ahí, entonces, ahora tiran la reforma. El motivo también central de este paro es tratar de que no pase la ley de bases y tratar de que no se consolide el DNU. Porque va más allá de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso ya en la movilización del 24 de enero se movió mucha gente. En esa movilización ya ahí había sectores pymes que estaban presentes porque sabían que el conjunto de esta reforma brutal, una especie de reforma constitucional encubierta, los iba a afectar también a ellos. Claro. Mañana también van a parar ellos, también van a cerrar las puertas. Tomada, ¿qué viene después o qué debería venir después, tanto para el gobierno como para los trabajadores organizados, de un paro general? De parte del gobierno, si fuera otro gobierno, son pocas las esperanzas que tengo, pero de parte de un gobierno democrático que sabe escuchar y comprender, una revisión de lo que vienen haciendo en todos los órdenes. Insisto, un paro general es contra todas las políticas públicas de este gobierno. De parte del movimiento obrero, que yo creo que está haciendo un buen manejo de los tiempos y tratando de obtener lo más posible en los límites, en los bordes, me parece que es esperar una respuesta, pero una respuesta, no una invitación, porque afortunadamente estuvo muy bien la CGT cuando fue. Sí. Fue, los escuchó y le dijo, se mantiene el paro. Se mantiene el paro porque para escuchar lo que dijeron no hay ningún motivo. Pero para además nunca levantar más el los paro. convocaron, Carlos. Le habían prometido una mesa para No hicieron debatir la ninguna. modernización. Nunca los convocaron. Pero aquí además no hay modernización, Gustavo. Terminemos. Yo quisiera hablar no digo con los sectores, ni siquiera digo con los sectores empresarios que buscan que aumente la discrecionalidad patronal y con esta reforma van a conseguir bastante de eso. La gente del común, el ciudadano de a pie que repite, bueno, es necesario una reforma laboral. ¿Por qué es necesario una reforma laboral? A ver, no, porque es antiguo. ¿Qué es antiguo? Si el sistema de plataformas se puso en marcha, si cuando hubo teletrabajo se hizo el teletrabajo con esta legislación. Exacto. No, porque hay muchos obstáculos. Muchos obstáculos. Yo recuerdo un tiempo donde había doble indemnización. Había que pagar la indemnización doble. Eso sí, sería un gran obstáculo para generar empleo. Millones de puestos de trabajo. Claro. Millones de puestos de trabajo. Exacto. Y esto no es discurso, ¿eh? No, Son concreto. números. Son números, Entonces, exactamente. esa teoría, lo mismo que la teoría de las cargas sociales. Hay que bajar las cargas sociales, porque si bajamos las cargas sociales van a bajar la informalidad. Aumentaba la informalidad, ¿saben cuándo? Cuando bajaban las cargas sociales. Una tijera perfecta, el gráfico, muestra. Bajaban las cargas, subía la informalidad. No, pasa por otro lado. El empleo se genera cuando el talonario de pedidos está lleno. Es verdad. No hay necesidad. Yo no me voy porque después te acusan de... No digo que no hay reformas laborales más o menos... O necesarias. readecuaciones por ahí de estatutos, sí. No tengo ningún inconveniente. Nunca con este gobierno. Nunca Claro. en este contexto. Lo lamento. En este contexto que se ha creado, que ha creado este gobierno, no hay ninguna reforma laboral ni para hacer ni para conversar. Tal vez más adelante.
Tomada, buenas noches. Mañana va a haber seguramente un paro muy contundente, se va a visualizar mucho. El gobierno va a salir a responder de alguna manera. Creo que todos sabemos que lo que va a hacer es decir, bueno, estos son los sindicalistas, los que no quieren que la Argentina progrese y demás. Seguramente esa vaya a ser la respuesta del gobierno. ¿Por qué cree que puede llegar a tener algún tipo de permeabilidad en la sociedad esa respuesta del gobierno, que ya incluso está ensayando de alguna manera? Si cree que se generó mala imagen de los sindicalistas. No, bueno, digamos, hay una campaña antisindical que lleva, salvo durante 12 años, aproximadamente 50 años. En algunos de los 12 años se rasparon un poco también, ¿o no? En algunos de los 12 años se rasparon un poco también con los sindicalistas. No, bueno, pero eso forma parte. Y además no estoy diciendo, no soy un hombre mayor, no estoy diciendo que son maravillosos, nada es maravilloso. Hay errores, hay aciertos, hay errores cometidos y reconocidos en el propio movimiento obrero. Me parece que hoy estamos asistiendo a un momento distinto, a un conjunto de dirigentes sindicales muy preocupados y realmente preocupados en la defensa de los intereses de los trabajadores, y que ese ensayo que van a tirar no les cabe, porque ellos pueden demostrar una representación sin lugar a dudas. Todos los dirigentes sindicales. Totalmente. Tema ganancias también, que esto impacta. Hoy en el Senado de la Nación se empezó a tocar este tema. Martín Lustó expresaba lo siguiente. ¿Cuánta más gente tiene que pagar impuesto a las ganancias versus cuánta menos gente va a tener que pagar el impuesto a los bienes personales? Si tienen ese cálculo. ¿Por qué esto es importante? Porque este país es una estafa permanente a la clase media. Nosotros construimos a lo largo del tiempo un mega sistema de seguridad social, Y los de arriba, como ven, ¿sí?, no declaran, entran en moratorias o en blanqueos, no pagan menos o tienen más recursos. A la clase media en la Argentina le cobramos impuestos desmedidos y le damos cada vez menos cosas. Impuestos desmedidos y le damos cada vez menos cosas. Le damos menos educación, le damos menos salud, le damos menos infraestructura, menos seguridad, menos justicia, menos de todo. Mientras a los de arriba se proveen solos y los de abajo los sostenemos, la clase media deja las uñas clavadas en la pared para no caerse a la pobreza. Las deja marcadas para no caerse. Entonces, ahora que les está pasando, le sube el colegio, le sube la prepaga, le sube las tarifas, le sube el alquiler, y le vamos a subir ganancias, porque eso es lo que dice el proyecto, mientras a los de arriba le vamos a bajar todo. A la clase media le subimos todo y a los de arriba le vamos a bajar todo. No hay un gobierno, y los dos proyectos, tanto de DNU como la ley supuestamente ómnibus, no hay una mejor demostración de un gobierno que es poderoso con los débiles y débil con los poderosos. Total. Está escrita, las normas están escritas por los sectores dominantes, por las empresas, están escritas. No es el momento para hablar de ese tema. Técnicamente, la reforma laboral es un mamarracho, hecha por distintos estudios que fueron poniendo artículos. Una vergüenza. ¿Por qué? Porque hay que rendir cuenta a esos sectores, a los poderosos. El gobierno rinde cuentas a los que mandan, ¿sí? A los demás, sean clase media, sean sectores de los trabajadores, todo es castigo. No hay una norma a favor. No, nada. Una norma nada. No hay, ¿eh? A ninguna, y lo que dice Martín es correcto. Y a los sectores medios tampoco. Claro. Es la demolición de la clase media. Bueno. Y el aplastamiento de los sectores que ya están mal en la Argentina, ¿no? Sí. Porque aparte de esto de reimplantar ganancia a los laburantes cuando el salario está cada vez más atrasado, es tremendo. Y además sin asco, se habían encontrado soluciones durante el gobierno anterior, se habían buscado alternativas para matizar, morigerar el impacto. Todo eso lo derogan, se lo llevan cargado. ¿Para qué? Ahora, ¿Para qué? Carlos, si vos fueses el ministro de Trabajo, ¿no? No. Y ves los números que mostrábamos nosotros recién de la industria, de la caída de la industria. La caída. ¿Qué es lo que ves para adelante con respecto al empleo?
con respecto al empleo, digo también, porque a veces... Más caída. caída. La industria no les importa y no les importa el empleo. No les importa. No lo ven. Esa que ustedes ponen a cada rato, no lo ven. Es así. Te digo más, a Milei el tema laboral no le importa nada. La verdad, a Milei no le importa nada, porque él está en la macro, tiene los grandes números. La verdad... No sabe cuánto cuesta el En litro de cambio, leche. sí, los sectores que mandan y los que mandan de verdad dentro del gobierno, a ellos sí les importa. Porque a ellos les importa cambiar y modificar cierta posibilidad de equilibrio y de igualdad en las relaciones laborales al interior de la empresa. Eso es lo que quieren modificar. Aumentar el poder discrecional del empleador al interior de la empresa. Como hace 100 años, que es lo que justamente siempre elogia a Milei, como era la Argentina hace 100 años. Pero hay que redoblar ese comentario, Pedro, porque esa cuenta que hace el presidente de los 100 años, que son la causa del fracaso, son los 100 años de democracia también, ¿eh? Cuidado, haces la cuenta y cuando él dice 100 años de colectivismo, son los 100 años que hemos vivido de democracia. Eso es uno de los ataques más grandes a la democracia que ha hecho un presidente de la nación. Que nunca habla de las Esa dictaduras. frase. Nunca habla de las dictaduras. Ahora, cuando usted dice que a Milei no le importa el trabajo, pero que hay gente a la que sí, ¿hay gente que aprovecha que Milei no le importa y saca provecho o él está trabajando para ellos? Él trabaja para ellos. Él trabaja para aquellos que quieren poner una reforma laboral donde no hay una cláusula a favor de los trabajadores, una cláusula. Por eso, cuando la gente del común me dice, no, pero hay que hacer una reforma porque vaya a saber qué razón, no hay ninguna razón, es todo en perjuicio de ellos. En perjuicio de ellos y a favor de los sectores dominantes. Carlos, quizás esta no sea la reforma, pero también es verdad que hay una cantidad de trabajadores en la informalidad que de algún... Pero no lo resuelve una reforma laboral. No, bueno, pero de alguna manera, pero digo, ahí no lo que falta de parte de la oposición no es una propuesta alternativa de decir cómo vamos a meter a esa gente adentro del sistema que cuando vos le hablás de derechos como el aguinaldo, las vacaciones, te dicen, che, yo hace 10 años que estoy en el mercado laboral y no lo conozco, nada de eso, nunca tuve nada de eso. Yo te aseguro que hay muchas cosas para hacer. Se puede hacer una reforma. Pero después, no con este gobierno. Con este gobierno no hay ninguna posibilidad. ¿No tiene que la oposición plantear una alternativa de cómo hay que hacer? Se ha planteado, la CGT les ha entregado documentos con alternativas a los senadores. A los senadores, Bueno, de hecho no los convocaron. Les prometieron armar una comisión y nunca más. Le hicieron pito catalán. Nunca más. Aclaro por las dudas que nosotros hicimos una reforma. Derogamos la 25.250, la ultraactividad, y una serie de otras normas, fortalecimos la inspección del trabajo, nosotros hicimos una reforma. Y hay reformas laborales. ¿Qué te parece si cumplimos con la Constitución Nacional y ponemos la participación en las utilidades, comisiones mixtas para que los lugares de trabajo sean sanos y seguros? Yo tengo un montón, reducción de la jornada de trabajo, si tenemos para modernizar. Gracias, Carlos, Impecable como siempre, un gustazo. Muchas